Buenas gente, sean bienvenidos a este canal. En este canal mi intención es traer historias de muchos universos y series, principalmente traducidas desde el inglés al español. Todas las historias que yo traiga aquí es porque tengo el permiso de los autores. En la descripción de cada video siempre estará el link de la historia original y de su creador por si gustan mirarlo. Ahora sin más que decir, pasen y espero que disfruten de estas historias tanto como yo. Capítulo 11. Larga vida a las reinas. Bueno, no te entretendré. Prepárate para sonreír. Pequeñas palabras textuales para el diálogo del juego. No hay nada como una familia, ¿sabes? ¿Familia? ¿Cómo es que somos una familia? Porque todavía estamos vivos. Larga vida a la S, reina S. ¿Ves? Te dije que seríamos amigos. Por favor, perdone mi rudeza. Nada que perdonar. Naruto no pudo evitar pavonearse un poco al decir eso. ¿Por qué no lo haría? La victoria era suya. Agel, completamente golpeado y magullado, cojeó tras su grupo, cabizbajo en señal de derrota. Sabía que lo habían vencido. Todo bien en su libro. No estaba dispuesto a quitarle la vida a nadie si podía evitarlo, y el Osco había dado una buena pelea cerca del final. Habría sido una pena sacrificarlo después de todo eso, ¿sabes? También le habría roto el corazón a Grey Roll. Algo que también debía evitarse. Ahora si tan solo dejara de sonreír como el gato que atrapó al canario. ¿Ya aprendiste la lección, hijo mío?, preguntó Grey sin poder evitar burlarse de su progenie. Si quieres tener otra ronda con mi compañero, no protestaré. Boc ladeó la cabeza. Compañero. Millicent y Terolina se enfadaron al unísono. Naruto puso los ojos en blanco. Aquí vamos de nuevo. ¿Compañero?, gritó Agel casi con voz atronadora. ¿Con un humano? ¿Por qué no?, preguntó viendo a Naruto, aunque no podía verla desde ese ángulo, sabía que su sonrisa era más que maliciosa. Mi forma actual es humana donde importa. No le dé más vueltas. En lugar de picar el anzuelo, se juntó las manos tras la cabeza y siguió caminando. Todavía no ha cerrado el trato. Diga lo que diga. Grey Roll resopló. ¡Qué frío! Aún así, eso es lo que me gusta de ti. Puso los ojos en blanco nuevamente y siguió caminando. ¿Estás bien? Kurama percibió su estado de ánimo al instante. ¡Qué frío, incluso para ti! No, no estaba bien. En absoluto. Sentía que alguien los observaba. Los acechaba. Una presencia invisible, pero no ajena. No era Melina. Debió de percibirla también en su forma astral, porque la sentía flotando cerca de su hombro, más cerca que cuando Agel atacó. Ni siquiera podía determinar su intención, aún no parecía hostil ni malévola. Solo curiosa. Pero la curiosidad ya no era algo bueno, ¿verdad? La runa en su dedo zumbaba. Ten cuidado. No hace falta que me lo digas 2 veces. Al final, su mirón no apareció, y por suerte, no le costó mucho convencer a Agel de seguirlos a las profundidades de las tierras intermedias. Después de todo, los de su especie respetaban la fuerza, y él había demostrado la suya con creces. No estaba muy seguro de qué pretendía hacer con todos esos dragones que parecía estar recogiendo, pero seguro que algo se le ocurriría, tarde o temprano. Ya se le ocurriría algo después de que acorralaran a Smaragd y saquearan la academia. Al menos Liurnia de los Lagos hacía honor a su nombre. Antaño un valle encantador, se había inundado hacía mucho durante la devastación. Su próspera ciudadela era ahora poco más que una ruina hundida, acosada por monstruos y sombras, y fue a este infierno a donde descendió su variopinto grupo. Cuesta creer que este lugar hubiera sido una vez un espléndido centro de comercio, un lugar al que la gente venía de todas partes para aprender los secretos de la magia. Es nuestra historia, mi señor. Millicent parecía saber mucho de lo que hablaba. Cuando se lo preguntó, solo se sonrojó levemente bajo su mirada. Debemos esforzarnos por recordarla. Si no somos nosotros, ¿quiénes? Bajo su mirada perpleja, su pálido rostro se sonrojó. Perdóneme. Quería serle útil. También he leído bastante sobre el tema en la mesa redonda. ¿Y no odiaba ese lugar? Le disgustaba la idea de dejar a una Trish en recuperación cerca de Gideon, el tipo le daba mala espina, pero ese molesto pacto en el fuerte le impedía causarle daño alguno al supuesto omnisciente. Tendría que confiar en sus amigos y en Rogier para que la mantuvieran a salvo hasta su regreso. Y lo estaría, tan pronto como terminaran sus asuntos aquí. Y todavía había mucho trabajo por hacer, tanto dentro como fuera del grupo. Eso es decirlo suavemente.
Has atraído a una banda de bribones bastante ecléctica, ¿verdad? Echó un vistazo rápido a los demás. Greyroll había decidido montar sobre la cabeza de Agel cuando no miraba. Ahora el primero conversaba con Millicent y un inquieto Buck. El segundo intentaba mirar a cualquier parte menos a la gran bestia, algo que a ambos dragones parecía resultarles infinitamente divertido. ¿Pero dónde estaba? Es un día precioso, ¿verdad, mi señor? El atisbo de una sonrisa se dibujó en su rostro. Supongo que sí. Sabía que el comentario no había salido de su costurero, sino de Terolina. Ella estaba prácticamente radiante a su lado, la chica tonta, casi radiante de alegría. Bueno, supongo que tiene derecho a ser feliz. Si no hubiera tenido una antes, la joven doncella sin duda habría consolidado su lugar en el grupo. Había cumplido su parte contra Agel, y aunque él habría ganado la batalla incluso sin su ayuda, el impulso que le había dado fue considerable. Incluso ahora se sentía rebosante de poder, fuerza que no había gastado durante su lucha. Si este era el poder de las runas, ¿por qué Melina no había desbloqueado las suyas antes? Terolina ni siquiera las había alcanzado todas, y aún así sentía que podía luchar contra una montaña y ganar. ¿Mi señor? Seguía mirándolo fijamente, como si fuera su mundo entero. Puede que sea presuntuoso preguntar, pero él sabía lo que ansiaba y le dedicó una sonrisa. Lo hiciste bien. Muy bien. Sus ojos se iluminaron. ¿Lo hice? Sin duda, le dio un codazo en el hombro mientras se abrían paso entre un árbol caído. No habría podido hacerlo sin ti. ¿Realmente? No mentía, de verdad. No sería tan fuerte sin ella. ¿Había superado sus límites? ¿Era posible ir aún más lejos? Las posibilidades parecían infinitas. No, se reprendió. No te emociones demasiado. Sería demasiado fácil emborracharse con un poder como este. Mejor andar con cuidado. Por desgracia, Terolina confundió su silencio con ira y se retorció bajo su mirada. Me recuperaré, lo prometo. Así que... Un parpadeo. A Naruto no le gustó la repentina punzada de negatividad que sintió en ella en ese momento. Y entonces... Así que por favor, esos ojos brillantes se encontraron con los suyos, no me tires. Tirar. Lejos. Su emoción se les escapó. Tienes que parar. Giró sobre sus talones, agarrándola de los hombros con tanta fuerza que ella gritó. Basta de enfuruñarte. Basta de menospreciarte. No voy a deshacerme de ti, jamás. ¿Entiendes? Me gusta ayudar a la gente. No eres el primero ni serás el último. Voy a hacer todo lo posible por ayudar a todo el que me cruce. Empezó a contar con los dedos antes de insistir en su argumento. Hugh, Blythe, Alexander, Roger y la siempre Oscar D. Bueno, eran sus amigos, igual que ella. Puede que tengan sus propios objetivos, sus propias misiones, pero aún así quiero ayudarlos, ¿sabes? Eso te incluye a ti. ¿Me entiendes? Terolina sollozó. Dios mío, la había molestado. Hasta que le dedicó una sonrisa radiante y él se dio cuenta de que no, para nada. Sus manos se extendieron para tomarlas de él. Entiendo. Sí, entiendo perfectamente. Los dos dedos realmente me guiaron hasta ti, mi señor. No, mi amo. Para que calmaras las dudas de mi corazón con solo unas palabras. Maestro. Genial, has activado su interruptor. Millicent emitió un sonido de disgusto detrás de ellos. ¿Ya terminaron? Mire, mi señor. La voz de Buck la interrumpió misericordiosamente antes de que pudieran discutir. Hay una cueva más adelante. Oh, gracias al tronco por las distracciones. Naruto hizo una pausa. Frunció el ceño. Entrecerró los ojos. Efectivamente, había una abertura excavada en una pared rocosa cercana. Poco profunda quizá, pero lo suficientemente ancha como para que pasara una persona de tamaño razonable. No podía ver qué había dentro, a qué profundidad estaba, ni a nadie que pudiera estar refugiándose allí. Un momento. Había mentido. Había algo allí. No algo. Alguien. Una extraña picazón le roía la cabeza y, sin quererlo, sintió que daba un paso adelante. 2. Habría dado un tercero si Terolina no hubiera tirado de él. Greyroll se resistió. ¿Tenemos que entrar ahí? Parece que deberíamos. Aunque quizás seas demasiado grande para caber ahí. Greyroll hizo ruidos de Greyroll enojado. Naruto la miró con una ceja arqueada. Solo es una cueva. No hay de qué preocuparse. ¿Quién se preocupa? Desvió la mirada, moviendo la cola a la espalda. Yo no.
Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Era casi demasiado buena para ser verdad. No me digas que tienes miedo. Tonterías. La dragona se encabritó, sacando pecho. Soy una dragona, no una ingenua que teme al Arg. El aullido de un lobo resonó en su interior, convirtiendo su arrogante respuesta en un sinfín de tonterías mientras buscaba refugio tras él. Bueno, lo intentó. Era imposible esconderse con esa altura. Naruto sintió una sonrisa desgarradora en su rostro. Había visto a Greyroll luchar con dioses, sobrevivir a heridas graves y burlarse de cualquiera que se atreviera a contradecirla. En realidad, había empezado a creer que no le temía a nada. Qué hermoso fue, realmente muy hermoso, que se demostrara que estaba equivocado. ¿Te da miedo la oscuridad, verdad? Le sonrió. ¡Qué monada! Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Lindo? No sé qué significa esa palabra. ¿Te burlas de mí? Naruto se lo dijo en términos claros. Grey parpadeó. Parpadeó con fuerza. Se encogió como si la hubiera golpeado, con los ojos entrecerrados en feroces ranuras vermellón mientras su pálido rostro se tornaba de un sorprendente tono escarlata. Abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir, mientras intentaba encontrar algo que le permitiera hablar, solo para fracasar estrepitosamente. ¿Dije algo malo? Va. Se echó hacia atrás bruscamente y extendió las alas, casi golpeándolo. Entonces, quédate con tu cueva. Ojalá te caiga una piedra en el cráneo. Exploraré más adelante. Un brazo rodeó a Terolina, atrayendo a la pequeña antes de que pudiera escapar. Ven, pequeña doncella. Quiero hablar contigo. Terolina se resistió, dándose cuenta del peligro. Un momento. ¿Un momento? Greyroll alzó el vuelo y sus palabras se convirtieron en un grito mientras rugían hacia las nubes. Agel retumbó suavemente, un sonido gutural que podría haber sido una risa. La vigilaré. ¿Seguro? O sea, por favor. Naruto lo vio correr tras ella con el ceño fruncido. ¿A qué se refería? Millicent se acercó a él. ¿Estará bien? Probablemente. Grey es duro. Escondió una sonrisa tras su mano. Estaba preguntando por Terolina. Oh, frunció el ceño. Bueno, estoy seguro de que al menos no se matarán entre ellos. Bok, en silencio hasta ese momento, tosió con el puño cerrado. Disculpe, mi señor, pero a mí tampoco me gustan las cuevas. Supongo que no podríamos dejarlo. Una ceja rubia se alzó. ¿Quieres esperar aquí afuera? El pequeño semihumano chilló de miedo. ¿Solo? Me comerán vivo. Bueno, no tenía por qué serlo. Nada que un clon no pudiera resolver, pero claro, no quería que se alejaran de nuevo. Ajá. Toma, metió la mano en su bolsa y sacó la campanilla que Rani le había dado hacía tanto tiempo. Usa esto para llamar a una manada de lobos. Te mantendrán a salvo. Su costurero consideró la baratija por un momento, pareció como si quisiera protestar, pero luego se tranquilizó. Está bien, mi señor, le respondió con un brusco gesto de no, intentando ser más valiente. Lo esperaré aquí. Por favor, regrese pronto. No te preocupes, yo lo haré. Por capricho, se inclinó para acariciarle la cabeza a la criaturita. Solo grita si necesitas ayuda, y volveré corriendo, ¿de acuerdo? Millicent le tocó el brazo con una mano. No te preocupes, te acompañaré. Lo aprecio. Ella se apoyó en él y él se deleitó con su calor, fortaleciéndose con su presencia, antes de volverse hacia el último miembro de su grupo. Distraídamente, se preguntó si Melina se manifestaría. No iba a ser. Aunque podía sentir su presencia cerca, ella permaneció en silencio como siempre. Con sus emociones apagadas, sus pensamientos ocultos, era en cierto modo un espectro silencioso, negándose a hablar a menos que quisiera. Otra montaña que escalar. Más tarde, entonces. Por ahora, tenían una cueva para explorar. Bien, entonces. Veamos qué hay ahí dentro. La Atena podía sentir que se alejaba. Como si se aferrara a una pendiente resbaladiza con ambas manos, también sentía cómo caía, deslizándose hacia la oscuridad. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Cuánto tiempo había sufrido? Veneno en sus venas, proveniente de la flecha vil que le atravesaba el muslo. Las toxinas la consumían, no le quedaba mucho tiempo en este mundo. De verdad, era un milagro que hubiera logrado atravesar la cueva, pero aquí, por fin, el querido lobo se había desplomado, derramándola sobre la hierba fría e indiferente. Incluso ahora, su gran figura se estremecía con respiraciones cada vez más débiles.
Si ella estaba a las puertas de la muerte, su querido lobo estaba cruzando el umbral. Moriría allí, y su querida compañera con ella. No era justo. No debía perecer. No. No, todavía no. Aún quedaba mucho por hacer. Tenía que regresar a la aldea, vengar a los demás. Esperar. Ese ruido. Ella oyó pasos. El miedo le dio una patada en el pecho. Otro de ellos, muy probablemente, otro bruto al servicio del omnisciente. Mira. Oyó las voces poco después. Te dije que había una salida. Aquí. Oh, Millicent, cuidado con la salida. Vuelvo enseguida. La Tena vio unas botas entrar en su campo de visión y temió una patada. Nunca llegó. Simplemente. Se quedaron allí. Frunció el ceño donde yacía, apenas capaz de moverse. ¿Quién anda ahí? ¿Has venido a matarme? Su lobo gruñó. Incluso a las puertas de la muerte, Lobo movió su enorme cuerpo para defenderla. Y aún así su torturador no habló. Maldita sea. Las palabras le hervían en la sangre, como la toxina que la mataba lentamente. ¿Qué quieres? Le dije al bruto que todo lo oye y que no poseo el medallón que busca. El viejo Albus aún lo guardaba, un secreto que se llevaría a la tumba. Mis respuestas a sus preguntas siguen siendo las mismas. No revelaré nada más. ¿Qué preguntas? Sus labios se tensaron, furiosos. Ojalá sus piernas no estuvieran tan débiles, ojalá pudiera mantenerse en pie y luchar, ojalá pudiera huir. Por desgracia, le faltaban fuerzas para hacer algo más que fruncir el ceño. ¿Has venido a quitarme más, manchado? ¿Más de lo que ya me quitó la bestia que todo lo oye? Un leve escalofrío recorrió el cuerpo del lobo tras ella y contuvo un sollozo. ¿No te bastó mi otra mitad? Déjame en paz. La voz no vaciló. No voy a hacerte daño. Una mano la agarró. En un ataque de ira, la Tena la apartó de un manotazo. ¿No iba a hacerle daño? Mentiras. Escabrosas y falsas, igual que las demás. Habían recibido a los hombres de Gideon con buena fe, se habían dejado seducir por su lengua de oro, incluso habían celebrado un festín para honrar la protección que la bestia que todo lo oía les había prometido. Y entonces ese hombre, monstruo, había traído a los asesinos, a los matapresagios, a los carniceros. Su familia había sido masacrada. Él, la madre de sus hermanos y hermanas, incluso de los pequeños. Tranquila, dijo el recién llegado, arrodillándose ante ella. Has perdido muchísima sangre, ¿sabes? La rabia le dio fuerzas para levantar la cabeza. Dije que me dejaras. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, estrangulando una maldición. Su cabello brillaba como el sol y su cuerpo aún más, todo de un oro resplandeciente y ardiente, surcado de marcas negras. Más extraño aún, sus ojos eran de ámbar puro, rasgados como los de un gato con otra línea que los atravesaba longitudinalmente. Eran, quizás, los ojos más antinaturales que jamás había visto, perdón por el juego de palabras. ¿Qué era? ¿Un hombre? ¿Un monstruo? ¿Algo intermedio? Siento no haber podido venir antes, dijo. Tranquila. Estoy aquí. Todo va a estar bien. A pesar de su temible apariencia, le sonrió. Extendió la mano, posó las manos no sobre la Tena, sino sobre su loba. La luz inundó sus palmas, un suave resplandor guía. Lobo se estremeció bajo ella, menos un jadeo y más un temblor. Las heridas sanaron con su tacto. Una pierna que le faltaba volvió a crecer. Su respiración, antes dificultosa, comenzó a estabilizarse. Ella oyó cómo los latidos de su corazón se intensificaban con cada instante, hasta que... Buen chico. La luz se apagó al tiempo que el desconocido se recostaba. ¿Ves? ¡Qué asco! Gritó mientras Lobo se ponía de pie de un salto. Cuidado con la lengua. No con la cara. Abajo. Abajo. La Tena se resistió. Su otra mitad no llevaba mucho tiempo en este mundo. Sin embargo, allí estaba, ágil como un cachorro y el doble de entusiasta. El hombre dorado, no se le ocurría otro nombre, aplacaba su entusiasmo con una mano, apoyándose en el suelo con la otra mientras reía. ¿Qué vas a? Sus mejillas patilludas se llenaron de hoyuelos en una alegre sonrisa. ¿Alguien que quiere ayudar, sabes? Frunció el ceño. Tu nombre. Naruto. Lo dijo con gusto. Un nombre muy curioso, sin duda. La Tena lo miró de nuevo. Lo miró de verdad como nunca antes. Absorbió cada centímetro de él. Su mirada se posó en su pecho y brazo derecho, notando las marcas.
Cada una brillaba con una luz misteriosa, una dorada, la otra roja. De alguna manera, parecía más fuerte por ello. Más nítido en su mente. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Había matado a 2 portadores de fragmentos. La Tena nunca había visto algo así, pero conocía la esencia de una gran runa. Todos la conocían. Lo que significaba que este manchado podría ser 2 grandes runas, por Dios, susurró ella con asombro. Parece que te he subestimado. Y yo, tú. Su sonrisa se desvaneció al notar la flecha negra que aún sobresalía de su muslo. Mira, déjame ver tu pierna, dijo, y su sonrisa se desvaneció al levantarle el muslo. Está muy adentro. Aquí los ojos se le salieron de las órbitas. No se atrevería. Fácil. Pronunció la primera palabra para calmarla y sacó un buen bocado de su bolsa. Toma. Muerde esto. Puede doler un poco. Comillas, comillas. Mira, no puedo curarte si esa cosa sigue ahí dentro, dijo con una voz cálida como la miel, pero sin ser condescendiente. ¿Está envenenada? Parece que es algo común por aquí. La Tena lo fulminó con la mirada. Pero asintió de todos modos. Si hubiera sido cualquier otra persona, le habría dicho qué podía hacer con ese trapo, que se largara. Pero había curado a su querido amiga, había ayudado a su media naranja. Además, al lobo parecía gustarle. Su montura le rozó la mano con el hocico, animándola a seguir. Lobo siempre había sido un buen juez de carácter. Había desconfiado del bruto que todo lo oye y de sus hombres desde el principio, incluso cuando ella confiaba ciegamente en ellos. Sin duda, sí creía en esta. Con un suspiro, tomó la tela del hombre dorado y la mordió. Bien, entonces, el hombre bajó la cabeza y frunció el ceño. A la 3. 1. 2. Dolor. Su mundo se tiñó de rojo cuando el bastardo tiró antes de tiempo. Su cuerpo se sacudió mientras gritaba contra la tela. Unas manos fuertes se posaron sobre sus hombros. En un momento de debilidad, se permitió acurrucarse contra ellas. Pero solo por un instante. Porque ahora esas manos pasaban junto a ella, deteniéndose en la herida de su pierna destrozada. Le dolía demasiado como para protestar. Es fácil, no te preocupes, lo oyó murmurar por encima del zumbido en sus oídos. He sanado cosas peores. Estarás como nueva en un abrir y cerrar de ojos. Solo respira. Con esas palabras, una extraña calidez la invadió, como pequeños rayos de sol deslizándose bajo su piel. Ante sus ojos, las venas ennegrecidas se desvanecieron de su carne como niebla ante el sol. En un instante, la herida estuvo casi cerrada. Pasó una mano sobre ella, maravillándose de la piel sin marcas. ¿Cómo? Pero no se detuvo allí. Aún no he terminado. Parece que tienes algún problema con las piernas. La vergüenza ensombreció sus rasgos. Los albináuricos tenemos las piernas débiles, se apresuró a explicar. Una vez que llegamos a la adolescencia, no podemos caminar. Por eso tengo al lobo, La Tena intentó seguir hablando, pero una nueva convulsión la sacudió de pies a cabeza. Pequeños rayos recorrieron sus venas, destrozando su frágil autocontrol. Se sacudió hacia atrás. Una mano la sujetó por la cabeza y la bajó con cuidado al suelo. Sintió un crujido en la espalda, luego en las caderas, seguido ahora por el fémur y la tibia. Por último, llegaron sus tobillos, pequeñas motas de luz dorada danzando sobre sus pies. Le hizo pensar en mariposas. Ojalá no se sintieran tan extrañas. Lobo se dejó caer a su lado y le puso la nariz en el hombro. Tranquilo, logró tocarle el hocico con mano temblorosa. Me siento bien, exclamó sobresaltada al sentir otra sacudida. Muy bien, para ser sincera. Se sentía bien. Muy bien. Perfectamente placentero, en realidad. Casi como algo de lo que preferiría no hablar. Su amada pareja gimió una vez y se acurrucó a su alrededor. La Tena no estaba segura de cuánto tiempo pasó después de eso. ¿Segundos? ¿Minutos? ¿O quizás una hora? Por fin, su inusual aliado apartó las manos, se secó una gota de sudor de la frente y se sentó a su lado. El inusual brillo dorado desapareció de su cuerpo. Ella observó con curiosidad cómo esos ardientes ojos rojos se transformaban en sus pupilas en forma de cruz y se transformaban en un azul suave y brillante. ¡Ay, Dios! Ahora que ya no brillaba como el sol, parecía bastante. ¿Y entonces? Le preguntó su dueña, ¿cómo te sientes? La mente de la Tena se quedó aturdida. ¿BWH? Sus mejillas patilludas se curvaron en una sonrisa sorprendentemente infantil.
No es la respuesta que esperaba, pero dado que aún no has intentado ensartarme, lo tomaré como una buena señal. Ejem. Tosió con el puño cerrado, ruborizándose intensamente. Me siento mejor. Le agradezco su oportuna ayuda. No te preocupes, se puso de pie. Mira, ponte de pie. Ella frunció el ceño ante sus palabras. Sabes que no puedo. Ahora puedes. Su mano no vaciló. ¿Qué tenía que perder? Su mano le sujetó la muñeca, aunque solo fuera para demostrarle algo. Sin embargo, le silbó al lobo primero. Su otra mitad se acercó, lista para atraparla así, cuando, inevitablemente caía. Pero ella no se cayó. Le tomó varios segundos darse cuenta. Estaba de pie, con la mano en la de él, y uno de sus brazos la rodeaba por la cintura para sujetarla mientras lo miraba. En cualquier otro momento, la Atenas se habría sonrojado. Esos pensamientos estaban lejos de su alcance. Porque podía mantenerse en pie. Le temblaban las piernas, sí, pero no por debilidad. Simplemente hacía tiempo que no las usaba. ¿Ves? Sonrió. ¿Te lo dije? Ella se apartó un poco, soltando su brazo sin soltarle la mano. Lobo la empujó por detrás para apoyarse y ella, inconscientemente, se apoyó en su querido amigo Lupino. ¿Acaso este hombre disfrutaba tanto destrozando su visión del mundo? Siempre que ella creía que algo era imposible, él lo superaba con creces. O lo atravesaba. Primero su querido lobo, luego su herida, ahora sus piernas. Una locura. Una locura absoluta. Aún así, era una buena locura. Podría acostumbrarse a esto. No, concéntrate. Tenía una misión que cumplir. Intentémoslo de nuevo, ¿de acuerdo? Reuniendo los hilos de su dignidad, se incorporó. Soy la Atena. Una albinaúrica, como pueden ver. Bajó un poco la cabeza cuando él asintió. Disculpen mis palabras groseras de antes. Supuse lo peor, viendo que eras una manchado y demás, igual que ese bruto. Por favor, perdónenme. Por un momento pareció que iba a protestar por el título de manchado, pero con un suspiro, se encogió de hombros. Nada que perdonar. Me alegro de que estés bien. ¿Bien? Estaba más que bien. Le había dado piernas otra vez. Aún así, si estuvo dispuesto a llegar tan lejos por ella una vez, tal vez podría hacerlo otra vez. Al diablo. Quien no arriesga no gana, como decía el dicho. Si te place, manchado. ¿Considerarías hacerme otro servicio? Claro, su rostro no ocultaba ninguna mentira. Si buscas más flechas, conozco a un tipo. Hugh puede curarte enseguida. Más munición. Vaya. Pero sin duda se estaba esforzando por convencerla. Y lo estaba consiguiendo. Pues bien. Un calor la atravesó en la nuca mientras su rostro se ruborizaba. Atrevida, esta vez. Quizás más tarde, dijo en cambio. Primero, debo regresar. A mi aldea. Hay algo que debo recuperar allí, aunque me duela. ¿Me ayudarás a vengar a mi pueblo, buen manchado? No estaba dispuesta a hablarle de la tierra de la Lictro y de Miquela. Todavía no, si superaba esta última prueba. Bueno, lo consideraría. Si aceptas, con gusto te informaré del paradero de la otra mitad del medallón. ¿Y a dónde conduce este medallón? Ella lo miró fijamente, sin pestañear. Te lo diré cuando tengamos las dos mitades. Él asintió una vez. Me parece bien. Muchas gracias. Sí. La victoria fue suya. Dicen que la otra mitad del medallón está más allá de las tierras prohibidas, al norte del Erdtree. Se giró y señaló hacia un pico lejano, sonriendo levemente cuando su mirada pronto siguió la de ella. Lo encontrarás en el Castillo Sol, más allá de la capital, enclavado en las cimas de los gigantes, accesible por el gran ascensor de Rold. Parece un poco lejos, pero seguro, de nuevo, accedió a su petición con demasiada facilidad. Iré para allá tarde o temprano. Bort, primero cuéntame más sobre lo que le pasó a tu aldea. La Atena hizo precisamente eso, sin escatimar detalles macabros. Contó su historia. La historia de un pueblo que solo deseaba que lo dejaran en paz y de los traicioneros manchados que los habían alcanzado. Los engañaron. Los masacraron cuando no le dieron lo que quería. Mientras contaba su historia, vio cómo el rostro de Naruto se ensombrecía. Para cuando terminó, parecía a punto de escupir chispas. Sus ojos brillaron en rojo, luego volvieron al azul, luego al rojo de nuevo, antes de centrarse finalmente en un cerúleo tormentoso. El hombre que hizo esto, hizo una pausa, tragó saliva y luego controló sus emociones antes de hablar. Nunca me dijiste su nombre. ¿No?
No importa, es fácil de remediar. Gideon. La Atena giró la cabeza y escupió. Se hace llamar Sir Gideon Ofnir. Incluso afirma ser omnisciente, a pesar de su brutalidad. Sus ojos brillaron al reconocerlo. Ah. El ruido que hizo Naruto, su reacción a sus palabras, parecía más un gruñido que un suspiro. Un depredador alfa respirando hondo antes de abalanzarse sobre su presa. Algo en él le calentó la sangre. Se lo imaginó retorciendo el cuello de esa bestia que todo lo oye. La idea le produjo un ligero placer. Sí, le gustaba la idea de que alguien le quitara la vida a esa bestia. Después de haberle clavado unas cuantas flechas, claro. Una vez que lo encontrara, habría un ajuste de cuentas. Así que juró. Y entonces su salvador la sorprendió una vez más. Si es ese bastardo, entonces creo que tendré unas palabras con él. La Atena se animó. ¿Sabes dónde se esconde? Sí, lo admitió con libertad. Si esto es cierto. Ella le apretó las manos. Lo es. Entonces te ayudaré personalmente a destrozarlo cuando terminemos con Liurnia. No está bien lo que hizo, sacudió la cabeza. Si de verdad le hizo eso a tu aldea, lo pagará. Te lo prometo. Sus ojos se encontraron con los de él, entrecerrados en un gesto desafiante. ¿Lo juras? Levantó la barbilla. No me incumplo. El silencio se extendió entre ellos, humanos y albinauricos por igual. Ninguno se movió. Hasta que uno finalmente lo hizo. La Atena se encontró apartando la mirada primero. ¿Es eso así? Si este hombre, que miraba a los albinauricos con tanta bondad, se convirtiera en el Elden Lord, tal vez habría un futuro para su pueblo. Ojalá todos los deslustrados fueran como tú. De verdad que lo era, pero ella podía sentir su sonrisa a pesar de sus preocupaciones. ¿Qué dices, lobo? Se giró hacia su fiel compañero, siempre a su lado. Mi fiel lobo, mi media naranja. Vamos con los deslustrados ahora, para que nuestro viaje no haya sido en vano. Lobo la miró fijamente y ladró una vez en señal de afirmación. Fue una respuesta tan buena como cualquier otra. En sus nuevas piernas, la Atena dibujó una torpe reverencia. Muy bien. Lucharemos a tu lado. Primero debía regresar a la aldea y ver cómo estaba el viejo Albus. Quizás aún vivía. El viejo mago siempre había sabido esconderse cuando le convenía. Sin que nadie se lo pidiera, su mente evocó tiempos más felices, tiempos en los que ella era solo una niña, una niñita, sin preocupaciones. Él siempre ganaba sus partidas de escondite. Pero ya no habría más juegos. Se acabaron las risas. Solo tristeza y pena. Reprimió una punzada de dolor al recordarlo. Si él estuviera muerto, ella lo vengaría. Sí, ella los vengaría a todos. ¿Venganza? Sí. Empezaría con la venganza. Genial. Tiró de sus manos, acercándola sin querer. De verdad, qué bueno que te encontré a ti y no a uno de mis clones. No pueden sanar como yo, y las cosas podrían no haber salido tan bien. La Atena parpadeó, apartada de sus pensamientos. ¿Clon? ¿Qué es eso? Dime. Bueno, se rió, tengo algunos chicos deambulando por ahí. Probablemente los conocerás tarde o temprano. El castillo de Morn era un manicomio. El clon de Naruto se arrastró hacia el patio, maldiciendo suavemente mientras caminaba. Tantos cuerpos. Con solo mirarlos se sentía mal. Pilas y pilas de cadáveres apilados, cocinados y quemados, mientras los ilegítimos aullaban su victoria. Casi envidiaba la ceguera de Irina. Ella nunca tendría que ver esto. Pero él sí. Nunca lo olvidaría. Tampoco el jefe, una vez que se desvaneciera. La visión ya estaba grabada a fuego en su alma, le hacía hervir la sangre. Tuvo que apartar la mirada de todo aquello, solo para evitar estallar en una furia ciega. ¿Estás bien ahí atrás? Lo soy, señor. Frunció el ceño. Te dije que no me llamaras así. Irina se atrevió a asentir tímidamente, girando sus ojos ciegos hacia él. No podía verle el rostro entero debido a la venda, pero sus labios estaban fruncidos en una fina línea blanca. Pobre chica. No veía nada, pero oía a esos monstruos aullar. Incluso ella sabía que no debía hablar más allá de un susurro. Hacerlo solo los atraería hacia ella. No permitiría que eso sucediera. Aunque le costara su escasa vida. Se atrevió a acariciarle la cabeza. Recuerda, quédate quieta. Le dio un codazo. Si oyes pasos, baja en el ascensor. Aunque te persigan, la caída debería matarlos. Ella asintió una vez. ¿Y tú qué? Eligió una respuesta fácil, los voy a matar.
Irina se resistió, bendita sea. ¿Todos? ¿Tú solo? Sí. Dicho esto, marchó al encuentro de la muerte. El original podría curar a Irina. Devolverle la vista. Estar presente en todo lo importante. Las partes desordenadas le cayeron encima. Y no le importó, de verdad. Después de todo, solo era un clon. De verdad, era un milagro que hubiera sobrevivido tanto tiempo con el poco chakra que le quedaba. No tenía forma de abastecerse de más, ya estaba agotado. Lo mejor era irse con una explosión, ¿sabes? El jefe recuperaría todos sus recuerdos y emociones una vez muerto. Echó la cabeza hacia atrás con un suspiro. ¡Qué día tan bonito! El plan era simple. Eliminar a los enemigos, llevar a la señorita con su padre, llevarlos a la mesa redonda y luego eliminar al resto si aún tenía chakra. Le gustaba lo simple. Simple era como lo simple. Igual que él. Así era más fácil. Nunca había sido de los que hacían planes complejos fuera del combate. Oye, alzó la voz. Por aquí. Un ilegítimo furioso se abalanzó sobre él. Su puño cegaba, partiendo a la cruel criatura como trigo de tanta paja. Para su sorpresa, cayó de un solo golpe. ¿En serio? Miró su puño ensangrentado con el ceño fruncido. ¿Tan débil eres? Vaya. Quizás esto sea más fácil de lo que pensaba entonces. Se palmeó las mejillas suavemente, con cuidado de no desmoronarse. Si lo hacía, Irina sería presa fácil. Puedo con esto. No te preocupes, cantó la runa en su dedo, sobresaltándolo. Te cuidaré hasta que cumplas tu misión, hasta que la muchacha esté a salvo. El clon sonrió. Gracias. No les dé importancia. Ahora mata a estas bestias. Desgarra y desgarra. Felizmente. Por una vez, estuvo de acuerdo con la voz incorpórea. Quienquiera que fuese, al menos tenía buen gusto. Se descolgó el hacha de Godric de la espalda y lanzó un grito de guerra. Todas las miradas se volvieron hacia él. Los demás se abalanzaron sobre él. Tal como lo había planeado. Demasiado lento. Su brazo ya estaba tensando, alzando el arma. ¿Cómo lo había hecho ese viejo? Algo así como... ¡Ja! Cambiando su agarre en el mango, lo hizo girar y lo dejó caer estrepitosamente. Golpeó con una fuerza inimaginable, partiendo la tierra. Una vez. 2 veces. 3 veces. Cuerpos volaron por los aires. Agarró a uno por la cola al pasar volando y lo azotó contra otro, dejándolos a ambos manchados de sangre en la pared. Un gemido de sorpresa se elevó de los demás, pero no les dio la oportunidad de arrepentirse. Un salto rápido y estaba entre ellos, repitiendo el proceso. No hay piedad para ustedes, bastardos. No podían tocarlo. Nada podía. Menos mal, porque no podía detenerse. Su sangre estaba a flor de piel, sin importar las consecuencias. Su armadura resultó ser una bendición en ese sentido. Le permitió conservar el poco chakra que le quedaba y adentrarse en el agua, recibiendo golpes que, como clon, podría haber evitado. Ilegibles, perros rabiosos, una extraña criatura con cabeza de metal, ninguno se le acercó, y, del mismo modo, ninguno se salvó. Eran bestias enloquecidas, no personas. No como el jefe, ni siquiera como el bueno de Hugh. No les mostró piedad. Rotura. Y desgarro. Hasta que esté hecho. ¡Qué matanza tan sin sentido! Nefeli no podía soportarlo. Tan solo contemplar los cadáveres amontonados la ponía enferma. Esta aldea no había sido exterminada. Matarla implicaba al menos una pequeña muestra de dignidad, que el enemigo podría haber muerto con honor. Pero no había honor allí, ¿verdad? Estos inofensivos albinaures habían sido masacrados casi por completo. Los desdichados que quedaban, pobres criaturas arrastrándose por el suelo, apenas podían considerarse cuerdos. Había presenciado una masacre así antes, en las tierras baldías. Le trajo recuerdos desagradables de su infancia. ¿Y todo esto, para qué? ¿Qué propósito podría impulsar tal locura? No lo sabía. No, no quería saberlo, no fuera que la misma locura la abrumara como a quienquiera que hubiera cometido este crimen atroz. Esta gente no tenía armas. No tenía forma de defenderse. Eran civiles, por Dios, claramente habían intentado huir, arrastrarse, antes de que alguien les prendiera fuego. La furia le hervía el corazón. ¿Quién haría algo así? Allí. Pasos a su derecha, subiendo la cuesta. ¿Habían regresado los opresores? Extendió la mano hacia sus hachas con un gruñido. Si aún estuvieran allí, quienquiera que haya hecho esto, los cortaría en pedazos. Nefeli,
Gritó una voz familiar, haciéndola detenerse en seco. Creí que eras tú. Sus ojos se abrieron de par en par. Naruto, ¿por qué estás aquí? Contra todo pronóstico, era él. No estaba solo, por supuesto, ni Nefeli esperaba que lo estuviera. Esta vez, tenía nuevos compañeros, una pelirroja manca a la que no reconocía y... Dios mío. Sin duda, era una albinaúrica a su lado, montada a horcajadas sobre un gran lobo huargo. Había otra criatura más pequeña cabalgando tras ella, pero apenas notó a la pequeña semihumana. Porque el rostro pálido de la mujer estaba desgarrado por la furia, con los ojos encendidos de ira. Parecía que, a punto de tensar su arco. No, allí estaba. Guerrero, casi pronunció la palabra. Di tu nombre y tu intención o muere donde estás. Entonces no hay nada que ganar. Soy Nefeli Lox. ¿Y tú eres? Fue una mala palabra, porque la furia de la mujer se volvió furiosa y el lobo le gruñó. Sacaron las armas. En un instante, Nefeli encontró un arco atado y apuntado a su garganta. ¡Guau, guau! Naruto alzó los brazos, ansioso por evitar hostilidades. No hace falta, la Atena. Es una amiga. Ya he luchado con ella. Sirve al omnisciente. Sus palabras la hicieron estremecer. Es obra suya. Debemos matarla de inmediato. ¿Qué? Nefeli se puso de pie de un salto. No sabía nada de esto. Mi padre nunca. La cuerda del arco de la Atena se tensó aún más. Mentiras. Oigan, oigan. Naruto se interpuso entre ellos. Tranquilicémonos. Una flecha se le clavó en el cuello. Una voz gritó. Un destello de luz y la flecha mortal rebotó por donde había venido, provocando un respingo en todos los presentes. Sobre todo en Nepegli. Parpadeando, descubrió que la situación se había invertido. Ahora era la mujer albinaúrica a quien su lobo había inmovilizado. Para su sorpresa, Naruto no era el responsable. Su pelirrojo manco tenía una bota en la garganta de la bestia y una espada en el cuello de la albinaúrica, con sus brillantes ojos dorados ardiendo con una furia propia. Nefeli sabía que no se debe subestimar a una lisiada. Esta mujer era mortal. Si alguna vez, dijo Millicent con voz áspera, vuelves a hacerle daño a mi señor de esa manera, acabaré contigo. Su ceño se acentuó cuando el arquero intentó forcejear. Quizás debería hacerlo ahora. Naruto se pellizcó el puente de la nariz y exhaló con un largo suspiro. Mili, déjala ir. Pero por Dios. Se volvió hacia él, incrédula tanto por el apodo como por su declaración. Te disparó. Sin peros. Seguro que no quiso hacerlo. ¿Verdad, la Atena? En efecto. La albinaúrica no se atrevió a asentir, ni siquiera con una espada en el cuello, pero aún así habló rápido. Casi como si temiera a este hombre tanto como lo respetara. Nefeli lo notó. Esa no era mi intención. Ella era mi objetivo. Te pusiste en peligro. Su loba gimió debajo de ella. Por favor, perdona mi indiscreción. El pequeño semihumano, aún sentado en el lomo del lobo, se atrevió a intervenir. No podemos llevarnos bien todos. Silencio, Bok. Millicent, chasqueó la lengua Naruto. Sé amable. Millicent parecía querer tomar la cabeza de la Atena, pero se desanimó ante una mirada fulminante. Aquí vamos. Todos estamos del mismo lado. Naruto se interpuso entre ellos sin dudarlo. Seguro que todos queremos encontrar al responsable de este desastre, ¿eh? Al ver su oportunidad de redención, Nefeli se acercó a él. Esa era mi intención desde el principio. No hace falta que me lo digas 2 veces. La Atena la miró con malicia. ¿Y si nos traiciona? Naruto negó con la cabeza. No lo hará. ¿Y si lo hace? Sus ojos se deslizaron hacia ella. Nefeli se estremeció. Entonces me encargaré de ella yo mismo. Te doy mi palabra. Lo haría, ella lo sabía. Algo se había endurecido en él, despertándolo a la crueldad del mundo. Una mano bronceada la tocó y la obligó a bajar el arco. Ha pasado un tiempo, ¿no? Su voz tenía un tono que le calentaba la sangre. Que así es. Su sonrisa se agrió al volver a mirar los cuerpos amontonados a sus pies. ¿Qué opinas entonces? ¿Qué le ha pasado a este pueblo? Nada bueno. Para decirlo suavemente, eso. Volvió la mirada hacia la colina, donde aún se veían más cuerpos. Presencié algo muy parecido, en mi infancia. Sus labios se tensaron al recordarlo. La opresión de los débiles. Asesinato y saqueo sin control. Una pesadilla viviente creada por hombres. Incluso ahora, el recuerdo le dolía, y apretó los dedos a los costados.
Pero esta vez soy una mujer adulta. Y aunque el sufrimiento es irreversible, aún puedo impartir justicia a los opresores. Ella arrancó sus hachas. Que las cicatrices que dejo les recuerden. Soy Nefeli Lox. Guerrera. Naruto asintió y le dio una palmada en el hombro. Así es. Ahora, hagámoslo. Subieron, esperando una gran resistencia. Las pocas almas que encontraron eran idiotas balbuceantes, albinaúricos sin mente, destrozados por el dolor y la tortura. Al menos a estos los pusieron fin a su miseria con golpes decisivos, pero de los invasores no había rastro. Finalmente lo encontraron en la forma de un perfumista depravado, un lunático loco que les arrojaba una nube de llamas. La tena le atravesó los ojos antes de que Nefeli pudiera siquiera alcanzarla. La criatura cayó sin hacer ruido. Nadie más se atrevió a desafiarlos. Espera. Naruto ladeó la cabeza, escuchando una voz que solo él podía oír. Hay algo aquí. Antes de que se le ocurriera pedirle más detalles, el guerrero bigotudo se dio la vuelta y regresó por donde habían venido, pisoteando el cadáver del perfumista. Nefeli la siguió, frunciendo el ceño cuando el rubio, desconcertado, llegó a un tarro de aspecto pesado. Se inclinó sobre él, observándolo con atención. Entonces su puño se levantó y cayó estrellándose. Un grito de sorpresa le respondió a medias y, de repente, ya no había una olla, sino una persona. Con un destello de luz, una ilusión se desvaneció para revelar a un anciano encorvado. No, un anciano albinaúrico que se aferraba el pecho con ambas manos. Tenía la cabeza gacha, casi arañando el suelo de miedo. Ah, por favor, no. Dios mío, no tengo ni idea. Susurró con un jadeo aterrorizado. No tengo ningún secreto, ni uno solo. Déjame en paz. La joven albinaurica empujó a su montura hacia adelante. Albas. La Tena. ¿Pero quién anda contigo? Espera, ¿no eres uno de ellos? ¡Qué alivio! Una tos áspera sacudió su frágil cuerpo. ¡Ay, Dios mío! Soy Albas. Un albinaurico, como puedes ver. Estamos acabados. Toda la aldea está acabada. Los malditos lo han destruido todo. No queda nadie en su sano juicio. Nefeli se apartó, sintiéndose una intrusa en ese momento, testigo de algo terriblemente personal. Pero no pudo taparse los oídos. Puede que no captara los susurros de Naruto y la Tena, pero sí oyó las palabras del anciano. Las oyó todas. Te lo ruego, el moribundo levantó un extraño medio disco para que Naruto y la Tena lo vieran. ¿Podrías cuidar este medallón? Debes mantenerlo fuera del alcance del maldito. Me temo que no me quedará mucho tiempo en este mundo. Ak. Kask. Otra tos estridente sacudió su enjuto cuerpo. Una tierra elegida nos espera, albinaúricos. El medallón es la llave que lleva a la ciudad. Es solo un tesoro pintoresco, para quienes no podemos hacer el viaje. No, no, la Tena. No hables. Enorgulleces a este anciano. Cumple tu propósito. Mis piernas pronto se debilitarán. Y con ellas, mi vida. Ay, este es el destino inamovible de todos los albinaúricos. Me alegro tanto de que hayas escapado. La Tena regresó con lágrimas en los ojos, apretando medio medallón contra el pecho. No hicieron falta palabras. Cruzaron el puente y acabaron con las almas locas que se encontraban en su camino. Nefeli pudo sentir la mirada acerada de Millicent clavada en su espalda todo el camino. Hasta que la vieron. Una gran hoguera ardía bajo un árbol retorcido, repleto de cadáveres recientes. Decenas de cuerpos, hombres, mujeres, niños, todos amontonados unos sobre otros. Combustible para el fuego. Había algo aquí. Algo más. Finalmente lo vio, una figura enmascarada de pie frente a una llama furiosa. Asesino de presagios. No era un simple humano. Era una bestia con forma humana, un cascarón sin emociones que vivía con un solo propósito: matar, matar y matar. Masacrar a todos aquellos que se interpusieran en el camino de la Orden Dorada. Los presagios, en particular, eran su presa favorita. Pero no había presagios allí, ¿verdad? Alguien debía haberlo atraído hasta allí. Y ella sabía quién. La Tena gritó con angustia: ¡demonio! La abominación se giró para enfrentarlos y blandió sus retorcidas cuchillas con un rugido. Naruto no respondió con un rugido. Ni mucho menos. Empezó a maldecir. Ella solo oyó 3 palabras. Maldito pedazo de... El matapresagios saltó hacia adelante. Naruto se llevó la mano a la espalda y desenvainó 2 espadones negros. Espera. ¿Espadones negros? Esos eran
Habría sido generoso llamar pelea a lo que siguió. Nefeli no solo los vio chocar, lo oyó, sintió cómo le castañeteaban los dientes. El impacto la dejó clavada en el suelo. Una lluvia de flechas brillantes atravesó la rodilla derecha del matapresagios, haciéndole ceder. Naruto intervino y le estrelló una bota en el pecho, lanzándolo hacia atrás. La criatura, enloquecida, se desbocó, desgarrándose con sus miserables cuchillas, desollando el suelo a su alrededor, solo para ser repelida sumariamente cuando esas dos espadas negras se estrellaron. Un brazo voló por el aire. Millicent fluyó hacia arriba, por encima, alrededor, luego hacia abajo, y muy de repente Homenkiller encontró su cara aplastada contra el suelo. El arco de la Atena resonó y una lluvia de flechas brotó del pecho de la bestia. Naruto corrió tras ella, atrayendo su atención con un grito cauteloso. Un cuchillo retorcido se estrelló contra su hombro. Naruto lo miró. Levantó la vista hacia el asesino de presagios. Volvió a bajarla. Lo siento, frunció el ceño, se suponía que eso haría. ¿Algo? Los nudillos apretados rugieron a gran velocidad. Su atacante saltó por los aires, chocó contra un árbol retorcido y se desplomó sobre una pila de cadáveres. Cualquier otra persona habría muerto por el impacto. Y aún así, este demonio se enderezó con dificultad, con los huesos retorcidos y el cuerpo destrozado, buscando a su próxima víctima. Nefeli no le dio esa oportunidad. Incluso mientras se enderezaba, ella intervino y asestó un tajo con sus hachas. La matapresagios recibió la herida sin decir palabra. Menos aún cuando Millicent apareció a su lado y clavó su espada Shanshire en las costillas de la bestia. Sorprendida, la monstruosa criatura se tambaleó, lo que le dio tiempo a Naruto para alcanzarlos. Las grandes espadas de Radan entonaron un triste canto fúnebre en sus manos y se clavaron en la imponente abominación, hundiéndola sobre una rodilla destrozada. Después de eso, todo estaba decidido. Los tres desgarraron y desgarraron, acuchillaron y machacaron, lucharon como debían. Todo terminó en cuestión de segundos. Naruto permaneció de pie sobre el cadáver de la cruel criatura. Sus ojos estaban desorbitados y su pecho subía y bajaba por la adrenalina. Sus miradas se cruzaron y Nefeli sintió que algo se agitaba en su interior. Su sangre se aceleró y cantó en sus venas. Ella dio un paso adelante. La Atena se le adelantó, prácticamente saltó de su lobo a sus brazos. Naruto la atrapó con un gruñido. Ella se abalanzó sobre él, no para abrazarlo, sino para llorar, hundiendo la cabeza en su pecho. Cualquier deseo que Nefeli pudiera haber sentido se enfrió en ese momento, apaciguándose hasta convertirse en brasas. Se acabó, murmuró el pobre Albina Ruiko en su hombro. Por fin se acabó. Han sido vengados. Bueno, ¿no se sentía tonta? Daba igual. Así que la guerrera albinaúrica lo quería, ¿no? Bueno, ella también era guerrera, hija de Horalux. No se rendiría tan fácilmente. Un guerrero lucha por lo que quiere, sin importar los obstáculos que encuentre, sin importar la competencia que enfrente. Ella estaría a su lado. Incluso si aún no se había ganado ese derecho. No. Todavía no lo había logrado. Pero estaba decidida a intentarlo. Irina odiaba su ceguera. Su falta de visión la había acompañado constantemente desde niña, una maldita e ineludible limitación que la acosaba a cada paso. Tan pronto como pudo escapar de ella, como pudo dejar de respirar. Era parte de ella, por mucho que la despreciara. Si su padre no hubiera sido quien era, sospechaba que la habrían expulsado hacía mucho tiempo. Sin embargo, allí, en ese momento, casi lo consideró una bendición. Había oído sonidos espantosos. Desgarros y desgarros. Los gritos de los monstruos, el entrechocar del acero. ¡Qué espectáculo tan horrible debió ser! Había durado una eternidad, una cacofonía interminable de moribundos y condenados, y no tenía dudas sobre quién era el responsable. Debería haberla asustado. Pero no lo hizo. Por extraño que pareciera, sus gritos la consolaron. Sir Naruto debe ser un caballero muy poderoso, incluso si afirma no serlo. ¿Quién más sino un caballero podría ser tan valiente? Seguramente merecía una recompensa. Ahora el mundo se había quedado en silencio. De alguna manera, eso era peor. Muchísimo peor. Ninguno de esos horribles desventurados se había cruzado en su camino. Ni una sola vez. Pero ahora no oía nada. Hasta los perros estaban muertos. Debió de arrasar el patio y luego subió a los parapetos para limpiar el resto del castillo. Debió de haberlo hecho. Seguramente seguía vivo. No la abandonaría.
No después de todo esto. Seguramente. Hola. Se atrevió a gritar en el silencio. Buen señor, ¿está ahí? Una mano le dio una palmadita en el hombro. Irina casi salta del susto. Es seguro. Su voz era más baja, más cansada, pero aún fuerte. Vamos. Unos dedos fuertes la tomaron de la mano. Vamos a buscar a tu viejo. ¿Tomarlo de la mano? ¡Qué atrevido! Y aún así, Irina se encontró apretando con fuerza su palma, aferrándose a ella con todas sus fuerzas. Bueno, eso lo resolvió entonces. Él era su caballero. Ella preferiría morir antes que abandonarlo. Llegan a la academia en silencio. Fue allí donde Naruto recibió una noticia muy desagradable. Espera. Entonces lo que me estás diciendo es, se crujió el cuello y miró hacia la academia, que esta señora Renala está prisionera en su propia casa. También está bastante loca, o eso dicen, intervino Millicent, pero sí, es tan prisionera de eso como yo de la podredumbre. Fue lo incorrecto decirlo, pero también lo correcto. Giró en el sitio y recuperó el sentido. Efectivamente, lo sintió. Algo poderoso. Triste. Descorazonado. ¿Pero locura? Había visto la locura. Incluso la había experimentado un par de veces. Esto no se sentía como locura. No, si acaso, se sentía muchísimo como... Bueno, eso sí que era extraño. Muy extraño, de verdad. Entrecerró los ojos. Vuelvo enseguida. ¿No deberíamos esperar a que Greyroll y Terolina regresen? Llevan mucho tiempo fuera. No. Solo necesito un minuto. Nefeli frunció el ceño. Espera, ¿qué quieres decir con un mi? Sus mundos se desvanecieron tras él mientras juntó las piernas, se tensó y saltó directo a la aguja principal. Cruzó ambos brazos ante su rostro y se lanzó contra ella. Siguió abriéndose paso, mientras la gravedad lo arrastraba hacia abajo, un nivel, luego el siguiente, lanzándolo a través de otro, y otro más. ¿Estaba loca? Bueno, ya verían qué pasaba. Naruto sabía una cosa o dos sobre la locura. Renala no estaba loca. La locura implicaba falta de cordura, que ya no era capaz de razonar. Muchos podrían pensar que así era, de hecho, tal vez para ellos, lo era. El mundo la consideraba una mujer rota, pasada su mejor momento y fuera de sí. Incomprensible, incapaz de afrontar el dolor y la tragedia que había azotado a su familia tras la devastación. Eso no era cierto, por supuesto. Estaba completamente cuerda. Simplemente había dejado de preocuparse por el mundo exterior, igual que éste había dejado de preocuparse por ella. ¿Por qué debería importarle, en realidad? ¿Qué importaba quién luchaba o gobernaba tras estos muros? La mayoría la había traicionado, y quienes no lo habían hecho sufrían ahora un destino peor que la muerte. Todos estaban abandonados. Ese era su destino en la vida. Así seguiría siendo hasta que el sol dejara de brillar en el cielo, y así también permanecería ella allí, aislada con sus sweetings, hasta el día de su muerte. Jerónimo Tilde. Se estrelló. Por un instante, pensó que iba a estrellarse contra ella, pero no. Cambió de rumbo en el aire y aterrizó en cuclillas, con una mano extendida hacia adelante, cerrada en un puño, para sujetarse. Sus preciados dulces cayeron hacia atrás, aturdidos, pero ilesos. Ye lo oyó reír entre dientes al ponerse de pie. Siempre quise intentar un aterrizaje de superhéroe, ¿sabes? Es un infierno para las rodillas. Desde allí se enderezó, la miró atentamente y siguió mirándola fijamente. Aunque desolada, Renala seguía siendo la reina de la luna llena. Mantenía su dignidad, como mínimo. Si él no se detenía en ese instante, le lanzaría sus dulces. Dios mío. Eres muy alta, ¿verdad? Harías que Greyroll pareciera pequeño. Renala frunció el ceño. Frunció el ceño con fuerza. Uy. Se resistió un momento, solo para sorprenderla con una reverencia. Disculpa lo del techo. Tenía un poco de prisa. ¿Quién era este rubio fanfarrón que irrumpía en su casa? Claramente no buscaba renacer. Sin embargo, aunque estaba armado y con armadura para la batalla, no hizo ademán de atacarla, ni de desenvainar sus armas y... ¡Oh! ¡Oh, querido! Entonces vio sus espadas, vio realmente las hojas negras apoyadas contra su espalda, como nunca antes. Quizás más pequeñas, pero reconocía su fabricación. El corazón le dio un vuelco, latiendo dolorosamente entre sus pechos. No podía ser. No debía ser. No debía ser. Pero lo era. Radan. El joven se estremeció. ¿Cómo sabes ese nombre? Sus espadas.
Apenas pronunció las palabras. ¿Cómo es que tienes esas armas? Comillas, comillas. Habla. Renala se inclinó hacia adelante, cerniéndose sobre él. ¿Dónde encontraste esas espadas? ¿Le concediste a mi hijo el descanso? Di la verdad o te golpearé allí mismo. El hombre con armadura de dragón guardó silencio un instante, con el rostro contraído por una angustia momentánea. No era de ella. No le temía. No, ella sabía que estaba recordando un dolor más reciente. ¿Acaso se refería a su hijo? ¿Qué le había hecho? Su estoicismo no logró calmar sus nervios, ya de por sí alterados. ¿Por qué no hablaba? Al final lo hizo. Eres su madre, ¿verdad? Lo siento mucho. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Intenté salvarlo. De verdad que lo hice, se apresuró a explicar el rubio, con el rostro ensombrecido por la vergüenza. Pero no me dejó. Así que, sí. Apartó la mirada, rascándose la nuca. Le di paso. Parecía ver algo más allá de ella. Fuera lo que fuera, le hizo estremecerse y volver la mirada hacia ella. Te dejaré las espadas aquí, pero si lo que quieres es pelea, no la tendrás. Lo sé. Volvió a apartar la mirada, incapaz de sostenerla a la mirada por mucho tiempo. Por favor, no me hagas pelear contigo. Otra lágrima brotó de su ojo izquierdo, le tocó la mejilla y le resbaló por la barbilla. Radan, su bebé. Espera. ¿Qué hacía ahora el manchado? Pareces tan triste. Renala parpadeó mientras el desconcertante rubio se sentaba frente a ella y palmeaba el espacio a su lado. ¿Quieres hablar de ello? Se encontró obedeciendo. Físicamente, al menos. No. No. El chico rubio parpadeó, sin duda sorprendido por el repentino cambio de actitud. ¿A la charla o a la pelea? Ninguna de las dos. La llenaba de dolor, sí, pero bajo él se escondía un alivio, porque ahora sabía que al menos uno de sus hijos por fin se había librado del sufrimiento. Una parte de ella creía que la pequeña Rani seguía ahí fuera, en algún lugar del mundo. Quizás sufría incluso ahora. Tal vez pensar en eso era una locura en sí misma. Radan, por suerte, estaba en paz. Podía encontrar algo de consuelo en eso. Rezaba para que hubiera muerto como un hombre y no como un monstruo. Porque uno de esos monstruos aún vivía. Te agradezco tu servicio, noble manchado. Su mirada se posó en su brazo derecho, donde la gran runa de su hijo aún ardía. Una idea la asaltó. Poco más que una flecha en la oscuridad, pero aún así, la animó a hablar. ¿Buscas las grandes runas para convertirte en Elden Lord? Su rostro se tornó de un curioso tono rojo. Es complicado. Qué chico tan amable. Revivirlo sería un verdadero desperdicio. Y ella se sentía muy sola. Con mucho gusto te concederé mi runa del renacimiento, le ofreció su huevo, si me concedes una bendición. Cualquier cosa. Ella lo miró con severidad. Momento de la verdad. Por favor, mata a mi segundo hijo como mataste a Radan. El silencio se prolongó entre ellos. Su mandíbula se abrió. Cerró. Volvió a abrirse. ¿Qué dice la señora Alta? Quiero que hagas lo que ya has hecho antes. Que así sea. No hay vuelta atrás. Estaba decidida a seguir este camino. Se llama Rykard. Vive en la mansión Volcán. Una vez fue un hombre, pero ahora, las palabras se le atascaron en la garganta por un momento, y titubeó, se ha convertido en una bestia terrible. Lo reconocerás cuando lo veas. Júrame que verás esto hecho, y yo me juraré a ti, y a mi runa. Abrió los ojos de par en par, quizá malinterpretando lo que quería decir. ¿Hablas en serio? Estás hablando de tu hijo. Sería una merced. ¿Aceptas mis condiciones? Apartó la mirada. Se rascó la barbilla. Suspiró. Supongo que sí. ¿Y cómo funciona esto? Nunca me habían dado una gran runa. Ella tarareó un poco. Quédate quieto. Él no se inmutó cuando ella sacó la runa del huevo. Tampoco habló cuando se la marcaron en el costado del cuello. Ni una sola vez gritó. Era un trato justo, pensó ella. Así, él tendría la última palabra sobre cualquiera que pudiera renacer como es debido. Siempre y cuando le provocaran una lágrima larvaria, claro, pero se estaba adelantando. Sus ojos volvieron a él, observándolo atentamente mientras se masajeaba el cuello. ¡Ay!, gruñó, tocando con la mano la marca plateada. Escuece un poco, pero me las arreglaré. Sus ojos se encontraron con los de ella, cautivándola. ¿Vienes conmigo, verdad? A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, Renala sintió un calor que le subía por la nuca. Disculpa.
Conmigo, repitió, extendiendo la mano. ¿Quieres cerrar el tema, verdad? Con gusto te ayudaré. Sin que ella se lo pidiera, sus dedos se movieron hacia los de él. Dudó, ahora, al ver que él no vacilaba ante su confusión. ¿De verdad me acompañarías? Por tan poco. Su sonrisa era la luz misma del sol. ¿Qué puedo decir? Me gusta ayudar. Es lo que hago, ¿sabes? Vamos. Le movió el brazo. Toma mi mano. Todo va a salir bien. Renala llegó al resto del camino y reclamó su mano con la suya. Por extraño que parezca, ella le creyó. Qué extraño sin luz. Y sus dedos estaban muy cálidos. Vistas previas. La puerta de la habitación de Gideon se abrió de golpe. Unos ojos azules llameantes se encontraron con los suyos a través del escritorio. Tú. Palabras. Ahora. Su. Recuéstate. Relájate. Raya chilló. ¿Por qué me acaricias la cabeza? Sabes, no estoy seguro realmente. No dije que pararas. Quítate la máscara. No hablaré con alguien que se esconde tras una fachada. Para su sorpresa, Tanith obedeció. Vaya. ¿Cómo podía alguien tan hermoso tener un corazón tan retorcido? Va a ayudarla a matar a Rykard. No intentes detenerlo. Cuando dices matar. Radan era digno de lástima. Ese monstruo no lo será. Renala alzó su cetro hacia la serpiente. Rykard. Quiero hablar contigo. Muéstrate de inmediato. Juntos. ¿Por fin terminaste de esconderte? Melina se quedó en silencio por un largo momento. Entonces se sentó a su lado. Apoyó la cabeza en su hombro ensangrentado. Mientras él la observaba, su ojo sano se cerró. Quisiera contarte una historia. Y te llamas a ti mismo un dedo ensangrentado. Ven aquí. Te mostraré lo que es la sangre. El dragón de piedra brillante Smaragd no estaba feliz de verlos. Greyroll se llevó el pulgar a la barbilla. No lo entiendo. Esta siempre ha sido una buena niña. Le salen cristales del cráneo. Si crees por un segundo que está cuerda después de eso. Ella, en realidad. Creí que era un niño. La mayoría también. Madre. Mira, empiezo a darme cuenta de algo. Tenía razón. Quizás estoy roto. Su víctima gorgoteaba a sus pies. Pero a mí no me importa. Él apuñaló hacia abajo. Descansa y relájate.